Amanda tenía 27 años, pero parecía cargar el peso de muchas décadas en los hombros. Su rostro, bello a pesar de la palidez y de las ojeras crónicas, casi siempre se confundía con el de alguien mayor, no por rasgos, sino por la ausencia de descanso. Vivía en la zona sur, en un apartamento de 2 habitaciones que compartía con su hija de 5 años, Clara. Trabajaba como auxiliar en una clínica odontológica y cada día se levantaba antes de las 5 para preparar el café, vestir a la niña, dejar todo limpio y tomar el primer autobús rumbo al trabajo. Aquella jornada, un miércoles de abril cualquiera, ya había nacido torcida. Clara tenía fiebre, se había acabado la leche y la tarjeta del supermercado había sido rechazada la noche anterior. Amanda improvisó un té con el último sobre de manzanilla y un pan duro recalentado en la sartén. Puso a la niña la camiseta que se había secado a medias durante la madrugada y salió corriendo por las calles aún oscuras, con el cabello recogido de cualquier manera y un agujero discreto en la rodilla del pantalón que prometía coser desde hacía meses. No lloraba. Hacía tiempo que el llanto había dado paso a una fuerza silenciosa, pero por dentro todo le dolía. El cuerpo, la autoestima, la esperanza. Era el tipo de dolor que no se ve, que no hace ruido, pero que asfixia por dentro como una casa cerrada en un día caluroso. Aquella mañana Amanda no lo sabía, pero estaba a punto de vivir el día más duro y, paradójicamente, más transformador de su vida. Cuando llegó a la guardería, las puertas ya se estaban cerrando. La coordinadora, una señora de moño rígido y semblante impaciente, le lanzó una mirada que Amanda conocía bien, la de quien no necesita decir que te está haciendo un favor. «Hoy es la última vez, ¿vale?», dijo sin esperar respuesta. Amanda solo asintió, acomodó la blusa de Clara, besó apresuradamente la frente caliente de su hija y salió casi corriendo, acelerando el paso hacia la parada de autobús. Eran más de las 7:20 y sabía que el retraso se notaría. El tráfico se comportaba como un organismo iracundo esa mañana. Bocinazos, frenazos bruscos, un repartidor de moto discutiendo con un conductor de app. Amanda respiraba hondo, pero la ansiedad ya dominaba su estómago. Llegó a la clínica con el rostro húmedo de sudor, el corazón desbocado y el gafete en la mano. Ni siquiera tuvo tiempo de ir al baño. Fue directamente a recepción, donde la supervisora, una mujer elegante, siempre perfumada y de voz tan fría como el aire acondicionado, la esperaba con los brazos cruzados. «Ya has llegado tarde demasiadas veces este mes, Amanda. Necesitamos hablar de tu permanencia aquí». El suelo pareció ceder bajo sus pies. Amanda tragó saliva, pidió disculpas, prometió reorganizarse y regresó a la rutina mecánica de atender llamadas, agendar citas y ordenar expedientes. Todo con un nudo en la garganta y los ojos, evitando el contacto con cualquier compañero. Lo peor de la humillación era el silencio que seguía después, la indiferencia, como si su error fuese solo una confirmación más de que nunca sería suficiente. A la hora del almuerzo, Amanda no tuvo apetito. Tenía el estómago demasiado revuelto para aceptar algo. Se sentó sola en un rincón de la sala del personal, con un vaso de agua en una mano y el móvil en la otra, revisando mensajes de la guardería para saber si Clara estaba bien. No había noticias nuevas. Probablemente la niña dormía. Amanda pensó en las cuentas que vencerían en 2 días, en la renta atrasada, en los pañales de noche que se acabarían la madrugada siguiente. También pensó en la soledad. Llevaba meses sin recibir siquiera un mensaje de «¿Cómo estás?», mucho menos un gesto de cariño. Desde que el padre de Clara desapareció sin dejar rastro, no permitía que nadie se acercara. Había levantado una fortaleza interior, no por orgullo, sino por necesidad. No había tiempo para ilusionarse. Se levantó, lavó el vaso y volvió al mostrador con el cansancio pegado en los ojos.
La tarde pasó arrastrada. Una paciente se quejó de la espera, otra trajo a un niño inquieto que gritó sin parar. Amanda, en silencio, lo manejó todo. Era buena en lo que hacía, pero nadie parecía notarlo. Cuando finalmente terminó su turno, sus pies latían. El cuello riguroso amenazaba con trabarse y la cabeza le dolía como si gritara por auxilio. Aún le faltaba tomar 2 autobuses para llegar a casa, pero ese segundo autobús cambiaría todo. El sol ya se había ocultado tras los edificios, cuando Amanda subió al segundo autobús. Era un vehículo viejo, con asientos de vinilo que se pegaban a la piel y ventanas rayadas que dejaban pasar el ruido de la ciudad como si estuvieras afuera. Iba hasta el tope, como siempre, y el olor era una mezcla de sudor, desinfectante barato y agotamiento colectivo. Amanda entró empujada, abrazó su bolso contra el pecho e intentó mantener el equilibrio en las curvas del viaje. Tras unos minutos se bajó una señora y ella logró colarse en un asiento, detrás, junto a un hombre de traje oscuro y apariencia impecable. El contraste era tan evidente que Amanda ni siquiera quiso mirarlo mucho. Bajó la vista, soltó un suspiro que parecía contener todo el día y apoyó suavemente la cabeza contra el cristal. Los párpados pesaban como si cargaran sacos de arena, y por más que intentaba mantener la postura, su cuerpo rogaba descanso. Luchó unos minutos contra el sueño, pero éste la venció. Sin darse cuenta, su cabeza cayó de lado, reposando sobre el hombro del desconocido. No lo sabía, pero en ese instante algo se quebraba. O quizás algo, al fin, encajaba. El hombre no se movió, no protestó, no apartó el cuerpo ni lanzó esa mirada que ella conocía también, de desprecio, de incomodidad, de juicio. Al contrario, permaneció inmóvil, respirando hondo como si respetara la entrega silenciosa de esa mujer. Amanda dormía profundamente, sin soñar siquiera. Por primera vez en mucho tiempo, el cuerpo cedía sin culpa y la mente flotó unos minutos, libre de ansiedad. El hombre, con el rostro ligeramente girado hacia el cristal, observaba la ciudad pasar, pero sus pensamientos estaban con ella. Sentía el peso de ese gesto, comprendía, sin palabras, que no era solo sueño. Era agotamiento, era supervivencia. Era un grito mudo de alguien a quien el mundo prefería no ver. Había algo sagrado en aquel cansancio, y él, acostumbrado a fiestas con champán y cenas de gala, jamás había sentido tanta verdad en un contacto humano como aquella noche, en 1900. Ese autobús, en ese hombro. Amanda despertó con un sacudón leve del autobús. Alzó la cabeza sobresaltada, tratando de entender dónde estaba, cuánto tiempo había pasado, y de inmediato sintió el rostro arder de vergüenza. Su primer reflejo fue disculparse. «Perdón, señor, yo ni me di cuenta», balbuceó, apartando el cabello con una mano y apretando la correa del bolso como si quisiera esconderse allí. Estaba lista para recibir esa mirada cortante, una respuesta seca, tal vez un murmullo, algo que confirmara lo inconveniente que era. Pero nada de eso llegó. En su lugar, el hombre se volvió hacia ella con una sonrisa discreta y dijo, con voz serena y pausada, «Está bien, parecías necesitarlo». Fue como si por un segundo todo el autobús se silenciara. Amanda lo miró, intentando captar si acaso había ironía. Pero no había burla ni compasión, solo una mirada calmada, honesta, que no la atravesaba como tantas otras lo hacían. Él la veía. Intentó recomponerse, pero el rubor seguía en su pecho. «Lo siento, de verdad, es que el día ha sido muy duro». Él asintió con la cabeza, como quien ya lo sabía. «¿Quieres hablar o prefieres descansar hasta tu parada?», preguntó con delicadeza. Amanda no supo qué responder. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le daba opción. Al final soltó una media sonrisa casi involuntaria y contestó con un gesto tímido. «Creo que hablar un poco ayudaría». La conversación comenzó despacio, con preguntas sencillas.
¿A qué se dedicaba? ¿Cómo estaba? Su hija, si siempre tomaba ese autobús. Amanda iba contestando, dubitativa, tanteando ese terreno desconocido de alguien que realmente la escuchaba. Y poco a poco, su voz se hizo más firme. La mirada volvió a levantar la cabeza y el cuerpo, algo más relajado en el asiento, pareció aligerarse. Ni siquiera se dio cuenta, pero se estaba abriendo. Contó de su trabajo, de la clínica, de la supervisora que trataba a todos como irreemplazables, de la lucha por mantener la rutina de su hija sin atrasarse, con los pagos. Incluso habló del agujero en el pantalón que prometía coser desde hacía semanas. Él escuchaba atento, sin prisa ni interrupciones, y eso la desconcertaba. Su serenidad. Amanda estaba acostumbrada a ser apresurada, ignorada, silenciada. En ese momento, descubrir que alguien se detenía a oírla de verdad era casi más difícil de asimilar que la indiferencia. Y quizá por eso, sin saber bien por qué, siguió hablando. A veces, cuando Clara duerme, me quedo viéndola e intentando entender cómo sigo sonriendo con ella en brazos. Parece que es ella quien me cuida, no al revés. El hombre sonrió levemente con la frase, y eso la conmovió. No era una sonrisa condescendiente, era de empatía, como si hubiera entendido exactamente lo que quiso decir. Cuando Amanda se dio cuenta, estaban casi en la última parada. El autobús ya se había vaciado, el motor ronroneaba más despacio y la ciudad lucía menos hostil al otro lado del vidrio. Colocó el bolso en el regazo, preparándose para regresar a la realidad. Perdón por hablar tanto, ni siquiera sé tu nombre. Él ofreció la mano con gentileza. Enrique, y sacó de su chaqueta una tarjeta que le entregó. Amanda sostuvo el papel desconcertada. Su nombre aparecía junto a un logotipo y un correo electrónico. Lo leyó, lo volvió a leer, como si el cerebro necesitara confirmar lo que veían los ojos. Pero, ¿eres tú, Enrique Arantes? El de las campañas, las ONG, la empresa. Él solo asintió humildemente. Amanda se quedó helada. Y por un segundo, era como si hubiese dormido en el asiento de un desconocido y despertado tras bambalinas de un noticiero. Enrique, el empresario conocido por proyectos sociales, eventos benéficos, entrevistas en televisión, era él. Amanda no supo qué sentir. Aún tenía el rostro caliente por la siesta involuntaria, pero ahora experimentó una nueva incomodidad, la desconfianza. No hacia él, sino hacia sí misma. ¿Qué pensará de mí? ¿Será que solo fue amable por lástima? Pensamientos corrosivos pasaban por su mente como ráfagas de viento en una ventana abierta. Intentó devolver la tarjeta, avergonzada, diciendo algo como: «Creo que no tengo nada que ver con tu mundo», pero Enrique la detuvo con un gesto tranquilo. «Amanda, representas más de lo que mucha gente con diplomas en paredes representa. Hoy te escuché, y quiero que sepas que tienes una fuerza que quizá ni tú misma ves». Esas palabras llegaron como un abrazo inesperado. Por primera vez en mucho, Amanda sintió que alguien no solo la veía, sino que la respetaba. Y eso fue más difícil de digerir que cualquier crítica, porque llevaba demasiado tiempo sobreviviendo sin ser validada. El autobús se detuvo. Las puertas se abrieron con su chirrido habitual. Amanda bajó primero, aún sujetando la tarjeta con sumo cuidado, temerosa de arrugarla o perderla. Enrique le saludó con la mano, y ella respondió con un ademán tímido antes de desaparecer en la acera. La noche estaba templada, con una brisa suave y olor a pan, saliendo de una panadería cercana. Amanda caminó a casa como si aún estuviera en un sueño. Entró en el apartamento oscuro, besó a Clara dormida, se quitó los zapatos y se sentó en el sofá con la tarjeta en la mano. Leyó el nombre, los datos, el logotipo. Pensó en llamar, pensó en tirarla, pensó en guardarla en un cajón y olvidarla. Pero algo en su interior,
quizá el mismo algo que la hacía cantar a Clara aún exhausta, o que la hacía sonreír para no asustar a su hija. Susurró, ¿y si no fue solo un gesto bonito? ¿Y si es una oportunidad? Por primera vez en mucho, se permitió pensar que quizá aún había puertas abiertas para ella, y que no era malo tocar una. Al día siguiente, Amanda despertó con la tarjeta junto a la cabecera, como si hubiese dejado un fragmento de aquel encuentro al alcance de la mano por si todo había sido un espejismo. Pero no lo era. Allí estaban el nombre, el número, el correo, todo real. La contempló como quien mira encrucijadas. De un lado, la amarga zona, de confort de la rutina conocida. Del otro, lo desconocido que podía salvarla o herirla. Pero esa mañana, pese a la fiebre de Clara, la fiambrera sin frijoles y el pantalón rasgado, Amanda decidió hacer algo que no hacía hace tiempo: arriesgarse. Envió un mensaje sencillo, casi sin emoción, como quien no quiere molestar. Hola, soy Amanda del autobús de ayer. Solo quería agradecerte la charla. Envió el mensaje, guardó el móvil en el bolso y partió a otro día de trabajo como si nada hubiera ocurrido. Pero el corazón, ese ya latía distinto. Horas después, mientras tecleaba expedientes en recepción, su móvil vibró en el bolsillo. Era él. La respuesta era breve, pero cálida. Me alegra saber de ti. ¿Podemos hablar más? Tengo una idea. Amanda leyó y releyó esas palabras como quien encuentra una nota oculta en un libro antiguo. Sus manos temblaron. La idea de que alguien importante pensara en ella parecía absurda, y aún así, era real. Quedaron en encontrarse en un café del centro, el sábado. Enrique quiso un lugar sencillo y acogedor, donde Amanda se sintiera a gusto, y ella fue. Llegó con un vestido discreto, el cabello suelto y un miedo inmenso bajo el maquillaje ligero. Cuando él la vio, se levantó de inmediato, como ante alguien de verdadero valor, y allí, por segunda vez, ella se sintió vista, no como pobrecita, ni como guerrera cotidiana, sino como alguien que aún podía empezar de nuevo. Enrique fue directo, pero suave. Dijo que había pensado mucho en ella desde 1900. Esa noche en el autobús, no por lástima, sino por respeto, contó que participaba en un proyecto que promovía la inserción de mujeres en situación de vulnerabilidad en puestos administrativos dentro de empresas asociadas. Aclaró que no era caridad, sino competencia, y que él veía eso en Amanda. Sabes tratar con la gente, con la presión, con el caos, y aún así tienes empatía. Eso vale más que cualquier título en la pared. Amanda escuchaba en silencio, sosteniendo el vaso de jugo con ambas manos, como si necesitara algo tangible a qué aferrarse. Parte de ella quería decir sí al instante, abrazar esa oportunidad con fuerza. Otra parte, demasiado herida, murmuraba que nadie regala nada bueno, y que si creía se podía lastimar de nuevo. Pero Enrique no la presionó. Dijo que lo pensara, que reflexionara y que él estaría allí si quería intentarlo. Amanda volvió a casa más confundida que nunca. Sentía algo importante ante ella, pero no sabía si tenía la fuerza para afrontarlo. Aquella noche, mientras Clara dormía en el colchón individual junto a ella, se quedó sentada en el suelo, revisando papeles guardados en la caja de zapatos bajo la cama. Había facturas vencidas, comprobantes de pago, fotos antiguas y algunos dibujos de su hija. En medio de todo, encontró la tarjeta de Enrique. Tomó el dibujo más reciente de Clara, un garabato colorido con dos personas tomadas de la mano, y sin aviso comenzó a llorar. No era un llanto desesperado ni furioso. Era un llanto de cansancio, sí, pero también de esperanza, como si aquella grieta en la rutina gris finalmente dejara pasar un rayo de luz. A la mañana siguiente respondió con firmeza: «Quiero intentarlo. Solo no me abandones a mitad de camino». Y Enrique contestó sin dudar: «No lo haré». La semana siguiente, Amanda empezó su nueva rutina. Fue citada para una prueba
en una de las empresas asociadas al proyecto de Enrique. Era un puesto administrativo simple, pero con salario digno, horario flexible y, por primera vez en 1900 años, transporte subsidiado y comida incluida. El primer día llegó temprano, con las uñas hechas por una vecina que se ofreció, llevando una carpeta azul con documentos ordenados. Se sintió fuera de lugar, como quien entra a una fiesta sin invitación, pero la recibieron con sonrisas amables y una coordinadora que la llamaba por su nombre. Nadie la miró con desdén. Nadie señaló su ropa gastada ni el nerviosismo en su rostro. Amanda pasó las primeras horas aprendiendo el sistema, la dinámica, conociendo compañeros, y al final del día, cuando se miró en el espejo del baño, apenas se reconoció. Seguía cansada, como siempre, pero algo había cambiado. Era como si su rostro, al fin, respirara. Los días siguientes no fueron mágicos. Aún tuvo que lidiar con el miedo a equivocarse, con la preocupación de ser juzgada y con el esfuerzo de equilibrar la maternidad y el trabajo. Pero ahora tenía un gafete nuevo, un lugar al que ir con dignidad y una pequeña red de apoyo que empezaba a formarse. Enrique no invadió su vida, simplemente se mantuvo cerca, enviando mensajes breves, preguntando cómo estaba, escuchando sin prisa. A veces pasaba por la oficina para reuniones y tomaba un café con Amanda en la sala de descanso entre pausa y pausa. Se reían de cosas tontas, compartían historias de infancia, hablaban de sueños que aún parecían lejanos. No había prisa entre ellos. Todo se construía con cuidado. Amanda sabía que no tenía que corresponder a nada. Enrique no la trataba como alguien a quien había que salvar. Y eso, por sí solo, la hacía sentirse completa. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo una madre exhausta, ni una trabajadora cualquiera. Era Amanda. Y eso bastaba. Cierta tarde, mientras caminaba de la mano con Clara hacia la panadería, Amanda se dio cuenta de que sonreía sin advertirlo. No esa sonrisa mecánica que uno pone para no asustar a los demás, sino una sonrisa ligera, genuina, que surge cuando el cuerpo finalmente cree que está a salvo. Clara, entusiasmada, hablaba de un nuevo dibujo que había hecho en la guardería, representando a una mujer con capa de superheroína. «Eres tú, mami», dijo. Amanda miró a su hija con los ojos vidriosos y sintió una fuerza descomunal en el pecho. No era por la imagen de la heroína, sino por el reconocimiento, por la percepción de que, a pesar de los días difíciles y las noches sin dormir, ella seguía siendo un ejemplo de fortaleza y amor. Eso fue más valioso que cualquier elogio, salario o tarjeta de presentación. Unos meses después, Enrique invitó a Amanda a dar un testimonio en uno de los eventos del instituto que apoyaba. Ella casi se negó. La idea de subir a un escenario y hablar de sí misma, de sus luchas y derrotas, la incomodaba. Pero él dijo algo que la convenció. «No vas a hablar para impresionar a nadie. Vas a hablar para otras Amandas que están ahora en el autobús, exhaustas, sintiéndose solas». Y ella aceptó. Subió al escenario con las manos sudorosas, la garganta seca, pero la voz firme. Habló de la noche en el autobús, del sueño, del hombro, de la dignidad que nació allí. No utilizó un discurso elaborado ni palabras complicadas. Habló como siempre lo había hecho, sencillo, directo, sincero. Cuando terminó, el público guardó silencio por un segundo antes de aplaudir, y Amanda supo, no porque se lo dijeran, sino porque lo sintió, que comenzaba una nueva etapa. No una vida sin problemas, sino una vida con espacio para ser vivida. Desde aquel día en el escenario, Amanda fue vista de otra forma, no solo por el equipo del proyecto o por quienes escucharon su testimonio, sino por ella misma. Por primera vez, sintió que tenía una historia que valía la pena contar, no como drama,
sino como prueba de que la resistencia es también sabiduría. Recibió invitaciones para hablar en otros foros comunitarios, en centros de apoyo, en grupos de madres. Comenzó a estudiar sobre gestión de personas, derechos laborales y emprendimiento, no por estatus, sino para crecer y ayudar a otras como ella. En uno de esos encuentros, una mujer mayor, con los ojos cansados y las manos endurecidas, la abrazó y dijo: «Hablaste por mí. Nunca supe explicar lo que es vivir del otro lado. Gracias». Amanda lloró, porque allí, otra vez, vio sentido en lo que parecía solo supervivencia. Enrique siguió cerca, sin invadir sus espacios. Juntos forjaron una relación basada en la escucha, la presencia y la confianza. No sabían cómo llamarlo. No era un cuento de hadas, ni un romance en película, pero era real. A veces, él recogía a Clara en la guardería con ella. Otras, cenaban juntos en el apartamento diminuto de la zona sur, con luz amarilla y olor a arroz recién hecho. Algunas veces la llevaba a eventos del instituto, donde ella ya no era invitada, sino parte activa del equipo. Amanda se transformaba, no porque alguien la moldeara, sino porque por fin tuvo tiempo y espacio para descubrirse. Y cuanto más se encontraba, más entendía que su cansancio previo no era solo físico, sino el dolor de no ser vista. Ahora, cada gesto simple, preparar el desayuno con calma, caminar sin bajar la mirada, reír sin pedir perdón, era un acto de resistencia y libertad. Un día, sentada en la pequeña terraza del apartamento, Amanda notó algo curioso. Estaba en silencio, tomando un café ya frío, mientras Clara jugaba con muñecas de trapo. El sol de la tarde iluminaba la pared desconchada y una brisa movía la cortina vieja, sujetada con pinzas de ropa. Todo allí seguía siendo simple, modesto, a veces difícil, pero ya nada le parecía agobiante. Sentía una paz que no provenía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, aún con ellos, podía seguir adelante. La Amanda de 6 meses atrás, esa que se durmió exhausta en un autobús, se habría reído si alguien le dijera que su vida cambiaría así, pero ahora, mirando simultáneamente adentro y afuera, entendía. A veces hace falta apoyar la cabeza en un hombro extraño para recordar que sigues siendo humana, que todavía sientes, que mereces. Ese mismo día, Enrique llegó sin avisar. Traía un pastel de zanahoria con glaseado que él mismo intentó preparar. La cobertura cuarteada delataba el fracaso de la receta, pero Amanda rió como hacía tiempo no lo hacía. Se sentaron los tres en el suelo de la sala, con Clara en el medio, comiendo con las manos y chupándose los dedos. Hablaban de cosas triviales, de planes, de la guardería, de una receta de pasta. En un momento Enrique miró a Amanda con seria dulzura y dijo: «Tú cambiaste más mi vida de lo que yo cambié la tuya». Ella frunció el ceño, sorprendida. «¿Cómo dices? ¿Tú me diste todo esto?» Él negó con la cabeza despacio. «No, solo estuve ahí. Quien tuvo el valor de continuar cuando todo le decía que se rindiera, fuiste tú». Amanda sostuvo su mirada un instante. Por primera vez, creyó de verdad. No porque él lo dijera, sino porque lo sentía. Aquella nueva vida era suya. Estaba construida con los pedazos que ella reunió cada día, con sus manos cansadas y su corazón remendado. El tiempo pasó y la rutina fue teñida de nuevos matices. Amanda ya no tenía que correr tanto. Clara creció y ahora regresaba de la escuela contando historias inventadas, mezclando realidad e imaginación como solo los niños saben. La relación con Enrique permanecía firme, sin prisa ni etiquetas, pero con respeto, presencia y afecto genuino. Aprendieron a compartir espacios sin anularse mutuamente. Amanda, a veces, aún dudaba, especialmente en los días en Mintus, que las heridas antiguas picaban sin aviso,
pero ahora sabía respirar hondo, recordar de dónde venía y confiar en lo que estaba construyendo. No era una historia de película, era mejor, era una historia posible. Un día, tras otra presentación en un proyecto social, una joven se acercó y dijo: «Escuché tu historia en el foro, aquella del autobús, y decidí pedir ayuda también. Era justo lo que necesitaba para intentarlo». Amanda quedó en silencio un segundo, conteniendo las lágrimas. Aquella muchacha, con un suéter amplio y mirada tímida, era ella misma años atrás. Eso confirmó algo que ella intuía, pero no sabía decir en voz alta. Había un propósito en lo que vivió. Cada humillación, cada noche en vela, cada lágrima tragada en el baño de la clínica, todo fue puente. No hacia el éxito, sino al reencuentro consigo misma. Y más aún, ahora era camino para otras. No era ícono ni mártir. Era solo una mujer que por un instante durmió en el hombro adecuado. Y ese gesto, aparentemente pequeño, fue la clave de toda una vida. A veces pensaba si el destino tiene planes secretos o si fue una sucesión de coincidencias valientes. Pero al final, eso no importaba. Lo importante era que había empezado de nuevo, y esta vez, con los pies firmes en el suelo y el corazón limpio de vergüenza. Una noche, Amanda estaba acostada junto a Clara, quien insistía en dormir abrazada. La niña susurró, casi dormida: «Mamá, cuando crezca quiero ser como tú, fuerte y hermosa». Amanda sonrió en la oscuridad, con los ojos llenos de lágrimas, y apretó a su hija con más fuerza. «Ya lo eres, mi amor, más de lo que yo fui». En esos momentos simples, en los detalles de la rutina que antes parecían irrelevantes, Amanda sentía la grandeza de su transformación. No era el trabajo nuevo, ni las invitaciones, ni los eventos. Era poder ofrecer a su hija una madre entera, presente, consciente y, sobre todo, en paz consigo misma. Y eso era todo lo que jamás imaginó alcanzar cuando vivía prisionera de la supervivencia. Había pasado tanto tiempo intentando no derrumbarse que ahora, al poder respirar, parecía redescubrir el mundo. Una tarde de sábado, sentada sola en un banco de plaza mientras Clara jugaba en el área infantil, Amanda vio un autobús detenerse en la parada de enfrente, el mismo modelo viejo, con ventanas rayadas. Y por un segundo, el corazón le dio un vuelco. Recordó vívidamente aquella noche, el cansancio, el hombro, el silencio que curó más que cualquier palabra. Cerró los ojos y agradeció en silencio. Agradeció haber tenido el valor de no huir de la bondad, de aceptar ayuda sin humillarse, y de aprender con el tiempo que la vulnerabilidad no es debilidad, es puente. Observando a Clara correr entre juegos y reír a carcajadas, Amanda comprendió que no quería regresar al pasado. No cambiaría nada, porque incluso los momentos más duros fueron parte del camino que la condujo hasta allí. La vida seguía llena de incertidumbres, pero ya no tenía miedo, porque ahora sabía, cuando todo parece derrumbarse, a veces lo único que necesitamos es un hombro donde descansar. Un año después de aquel día en el autobús, Amanda decidió escribir su historia, no para publicarla ni impresionar a nadie, sino como forma de organizar recuerdos y dialogar con la Amanda de antes, esa que cargaba bolsas y culpas con igual intensidad. Se sentó con un cuaderno viejo, una pluma azul y comenzó. Érase una vez una mujer cansada. Escribió sin prisa, como si cada palabra debiera sentirse de nuevo. Revivió el día del colapso, la vergüenza de dormir en público, la sorpresa del abrazo, el miedo a creer y la valentía de intentarlo. Escribir fue lavar el alma en silencio. No era un libro de finales espectaculares. Era un registro honesto de lo que sucede cuando la empatía encuentra a alguien al límite. Al final de las páginas dibujó un pequeño autobús torcido con 2 puntos sentados lado a lado. Y bajo el dibujo escribió: «Fue ahí
donde volví a mí. Enrique leyó el cuaderno. Días después, con cuidado, como quien hojea algo sagrado. Al terminar, guardó silencio un rato. Solo miró a Amanda y dijo con voz emocionada: «No tienes idea del impacto que generas». Ella sonrió tímida, pero ya no esquivaba el elogio. Ya no se encogía ante la admiración, porque ahora entendía que ser fuerte no es no caer, sino levantarse sin saber cómo. Es aceptar ayuda sin avergonzarse. Es seguir amando a tu hija, incluso cuando no te amas a ti misma. Y eso, Amanda sabía, era la esencia de lo que se había convertido. Su encuentro con Enrique no fue un cuento de hadas, fue el encuentro de dos mundos, dos dolores, dos personas dispuestas a escuchar. Y al final, eso fue lo que cambió todo. No el dinero ni la promesa de un futuro, sino el simple acto de quedarse al lado de alguien a quien nadie veía. Años después, Amanda llegó a coordinar el mismo programa de inserción social que la había acogido. Visitaba comunidades, guarderías, ferias de empleo y talleres como quien pisa terreno conocido, porque ya había caminado por ahí con miedo, vergüenza y hambre. Cada mujer que conocía en esas reuniones llevaba un poco de su historia. A veces se delataba en la forma de abrazar el bolso con fuerza, otras en la risa tímida o la desconfianza en la mirada. Amanda sabía que la confianza no nace de palabras bonitas, surge de la presencia, de la coherencia, de mirar a los ojos y decir: «Yo también pensé que no podría, pero pude, y pudo», no porque el mundo se volviera justo, sino porque ella descubrió que puede ser poderosa sin licencia ni pedigrí, simplemente siendo una más en aquel autobús al final del día. Enrique siguió a su lado, más como socio que como mentor. Habían construido algo sólido, no por impulso, sino por respeto mutuo y tiempo compartido. Él bromeaba diciendo que fue ella quien lo salvó esa noche. «No dormiste en mi hombro, Amanda. Fue mi orgullo el que descansó ahí». Ella reía cada vez, sabiendo que había verdad en esas palabras, porque Enrique también venía de batallas silenciosas, del peso de tener que ser siempre fuerte, siempre correcto, siempre por encima, y al lado de una mujer que solo quería llegar a casa, comprendió que la grandeza no vive en alfombras rojas, sino en gestos pequeños que nadie ve. Los dos, en mundos tan distintos, se encontraron donde nadie presta atención, en medio del ajetreo, el ruido de la ciudad, la multitud que mira sin ver. Y fue allí, en un asiento de autobús, donde lo imposible ocurrió. Dos desconocidos descansaron, cada uno a su manera, y despertaron transformados. Una mañana de domingo, mientras organizaba una jornada de formación para madres solas en la periferia, Amanda fue llamada por una voluntaria. «Hay una señora allí que quiere hablar contigo. Dice que te vio en la tele, pero no se atrevió a acercarse antes». Amanda fue al rincón de la sala y encontró a una mujer de rostro abatido, cargando un niño en brazos. Su mirada era la misma que Amanda llevaba años atrás, la de quien se mantiene de pie cuando todo parece querer derrumbarla. La mujer dijo pocas palabras. «No vengo por caridad, vengo porque te vi y pensé, si ella pudo, quizá yo también». Amanda no respondió al instante. Se acercó, rozó suavemente su hombro y dijo: «Ya lo estás consiguiendo. Con solo venir estás más lejos de lo que imaginas». La mujer lloró, Amanda también, y allí, en ese abrazo, la historia se repitió, no en copia, sino en continuidad. Por la noche, al llegar a casa, Amanda se acostó junto a Clara, ya con casi 9 años, y la niña preguntó: «Mami, ¿por qué ayudas a tanta gente?». Amanda pensó un momento y respondió con profunda calma: «Porque un día alguien me ayudó sin preguntarme nada, y eso lo cambió todo». Clara apoyó la cabeza en el hombro de su madre y se durmió. Amanda quedó allí, sintiendo el olor del cabello de su hija, escuchando el murmullo de la calle, bocinas, risas, vida sucediendo.
Miró al techo y respiró hondo. Aún tenía cuentas que pagar, decisiones difíciles, días de miedo. Pero ahora sabía que ya no estaba sola. Sabía que su historia no era un accidente bonito, era un ejemplo posible. Y que si alguna vez el mundo parecía hecho para aplastarla, ahora ella tendía puentes para que otras mujeres atravesaran las mismas ruinas que ella una vez cruzó. A la mañana siguiente, Amanda despertó con el móvil vibrando más temprano de lo habitual. Era un mensaje de Enrique. «Pásate hoy por aquí. Tengo una sorpresa para ti». Ella sonrió sola, desconfiada. Sabía que él odiaba los clichés, así que cualquier cosa que viniera de él llevaba propósito fuera de lo obvio. Al final de la jornada, pasó por la oficina central del instituto, donde él la esperaba con una carpeta en mano. «Ábrela», dijo con timidez. Dentro había documentos de un nuevo proyecto, una unidad de formación profesional llamada Casa Amanda. Amanda lo leyó, lo releyó y no lo entendió de inmediato. Pero, ¿en serio? Enrique asintió. «No solo cambiaste tu historia, Amanda. Abriste camino para mucha gente, y pensé que era hora de ponerle un nombre». Ella sintió las piernas flojas, las manos temblando. Se vio invadida por orgullo, asombro y emoción. No sabía si llorar o reír. Así hizo ambos, a la vez. Casa Amanda se convirtió pronto en un símbolo de nuevo comienzo. Allí, mujeres con historias parecidas encontraban acogida, capacitación, asesoría jurídica, apoyo psicológico y, sobre todo, escucha. Amanda insistía en estar presente, pese a su apretada agenda. Conocía cada nombre, cada mirada, cada silencio. Reconocía cuando una mujer llegaba al borde de rendirse, y sabía el poder de un gesto simple, un café caliente, una pregunta sincera, un hombro disponible. No había fórmulas, había presencia, claridad, un pasado que, lejos de avergonzar, era faro. Amanda no tenía todas las respuestas, pero sabía hacer la pregunta adecuada. «¿Qué necesitas para seguir?» Así empezaba todo, con una pregunta, con un hombro, con tiempo para escuchar. Y eso ofrecía cada día, la misma oportunidad, que un día alguien le brindó, sin prometer milagros, pero con la firmeza de quien cree en lo que ve. El tiempo siguió su curso, y, una tarde cualquiera, Amanda decidió hacer algo que postergaba hace tiempo. Regresó al paradero de autobús, donde todo empezó. Se sentó en el banco oxidado, el mismo donde esperó noches enteras con bolsas en brazos y miedo en el pecho. Allí estaba, con un café en la mano, zapatos cómodos, ropa sencilla y limpia, y una mirada distinta. Observó los rostros apurados que iban y venían, los mismos semblantes cansados, las mismas expresiones de urgencia y agotamiento. Por un segundo sintió un nudo en la garganta, no de dolor, sino de memoria. Allí, en ese escenario sin glamour, su vida había dado un giro, no con fuegos artificiales ni milagros, sino con un gesto humano. Recordó el peso de la cabeza cayendo, la sorpresa al despertar, la voz calmada que no la juzgó, y entendió, sentada en soledad, que aquel momento había sido más que suerte. Fue la primera grieta en el muro que la mantenía cautiva. Se levantó despacio, ajustó el bolso al hombro y cruzó la calle hacia la parada del autobús. Ese mismo modelo ruidoso y caliente se detuvo, abriendo sus puertas con ese chirrido inolvidable. Amanda no subió, solo miró dentro, como quien visita un lugar sagrado. Vio a un hombre con traje similar al de Enrique, a una señora dormida con la cabeza caída y a una joven exhausta sujetando una mochila infantil en el regazo. Por un instante quiso subir, sentarse junto a esa mujer y preguntarle cómo estaba, pero se contuvo, porque sabía que tarde o temprano alguien lo haría, alguien escucharía, alguien ofrecería un hombro, y todo reempezaría. Amanda dio la espalda al autobús, cruzó de nuevo la calle y regresó a casa.
La noche caía serena con ese cielo rojizo típico de la ciudad, y por primera vez en muchísimo, muchísimo tiempo, caminaba ligera, porque ahora sabía exactamente quién era y de dónde venía. ¿Alguna vez viviste un instante así? Un encuentro inesperado, una palabra a tiempo, un gesto que te salvó sin que nadie se diera cuenta. Cuéntalo aquí en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien como la de Amanda inspiró a tanta gente. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte con quien necesita oír esto hoy y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Aquí contamos historias reales, de esas que nos recuerdan que aún existe empatía, coraje y nuevos comienzos.